Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, a tus órdenes, como siempre. Pepe, pues ahora sí que ya no sé ni por dónde empezar, porque mira, está lo de estas publicaciones relacionadas con presunta entrega de dinero del crimen organizado a la campaña de López Obrador en 2006 y el tema de este movimiento nuevo del tema de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su asesinato y pues revivir la tesis del segundo tirador. Eh, Empezamos por el tema de Colosio. ¿Cuál es tu opinión, Pepe? ¿Cómo vas viendo ese nuevo planteamiento que no deja de ser el de Pablo Chapa Besanilla, según mi punto de vista? Pero ¿qué nos dices, Pepe, por favor? Mira, ha pasado mucho tiempo, 30 años, y ha habido señalamientos contra un segundo tirador. No es la primera vez, no es nada más contra Jorge Sánchez Ortega, sino en su momento Otón Vázquez, Otón eh, Cortés. Cortés Vázquez fue encarcelado señalándosele como segundo tirador y salió libre. Entonces ahora todo se vuelca contra Jorge Sánchez Ortega, un personaje del CISEN que en efecto estuvo ahí, que se le vio las ropas manchadas de sangre, dice que pasó la gente con el cadáver pues no del cadáver, pero ya moribundo, Luis Donaldo Colosio, y lo mancharon de sangre, pero que él iba armado. Sin embargo, dio positivo en la prueba de rodizonato, de tal manera que se sospecha que sí pudo haber disparado, sí pudo haber sido el segundo tirador. Hay dos balazos que le dieron a Luis Donaldo, no nada más el del cerebro que fue en la 100, que fue pues mortal de necesidad, y uno segundo en el vientre, que pudo haber sido Sancho Ortega o cualquier otro, el que disparó esa segunda ocasión. Ahora, a 30 años, la Fiscalía está buscando a Sancho Ortega, que fue liberado en aquella época, y se insiste en que fue liberado por conducto o a través de las influencias del entonces operativo del CISEN, que era Genaro García Luna. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos. El hijo de Colosio pide que se le dé un indulto a Mario Aburto, que era, pues es el señalado como el asesino solitario en algunas de las conclusiones de la entonces Procuraduría General de la República, y el presidente responde, pues yo no voy a liberar, yo como presidente de la República no voy a cerrar el caso, no voy a dar carpetazo y no voy a cerrar un asunto, sobre todo porque todavía puede haber algunos involucrados por parte del gobierno, y él, Andrés Manuel López Obrador, no quiere ser el autor del carpetazo, ¿no? Recordarás que hubo muchísima gente en la cárcel: Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer, eh, José Rodolfo Río Palacio Tinajero, en fin, que ya están libres y que no ocurrió nada en todo esto. Se pasó indistintamente de la teoría del asesino solitario, que por cierto avaló Carlos Salinas y avaló el periodista Jesús Blanco Ornelas, y también la versión de la acción concertada, que avalaron desde Miguel Montes hasta Chapa Besanilla, y al final la cuestión quedó en la oscuridad, ¿no? Porque siendo un asesino solitario se habla de dos disparadores, ¿no? Esa es la situación Sí. a 30 años, y a veces la memoria puede fallar, pero han pasado muchísimas cosas, han muerto mucha gente de manera violenta, gente que tuvo que ver con el caso Colosio, pero que el último fiscal, Raúl González Pérez, llegó a la conclusión de que ninguno fue asesinado por motivos del caso Colosio, sino por circunstancias diferentes, ¿no? Empezando por Federico Benítez, que era el jefe de seguridad de Tijuana, hasta
llegar al que fue el Ministerio Público de Ujú. Colosio, que era el licenciado Romero Magaña. Ahora, Pepe, ¿qué te parece esa nueva colocación del asunto del segundo tirador en el escenario de un año complicado como es en el que estamos cursando, con temas electorales, desde luego, pero ¿qué te parece el hecho de recurrir a esa tesis o hipótesis del segundo tirador y ahora incluso vinculándolo con el hecho de que habría sido rescatado por Genaro García Luna, que habría sido en aquel tiempo un joven de 24 o 25 años de edad? A mí me parece que son respuestas muy tardías, ha pasado demasiado tiempo y solamente revuelven un poco las aguas y en este juego me parece muy raro que entre el propio hijo de Colosio. Correcto, él está en su derecho de decir que lo indulten, pero por otro lado, esto le da otra vida al tema y vuelve a estar en la palestra, sobre todo por el hecho, pues, algo fuera de lo común, de que el propio hijo de la víctima diga que indulten al acusado del asesinato. Eso hace pensar en que se está pues utilizando políticamente otra vez la figura de un hombre asesinado hace 30 años para incidir en las elecciones del 2024. Entonces, no me parece que sea un asunto estrictamente legal, ¿no? Ujú. Y por eso la respuesta del presidente de la República ha sido muy clara. Yo no voy a dar carpetazo porque no quiero incurrir en ningún error a esta altura del partido, ¿no? Entonces, creo que, creo que no venía al caso, ¿no? Había movimientos por la libertad de aborto, pero no desde la familia misma, ¿no? Que el joven Colosio Rojas haga esta petición me parece de lo más inquietante, ¿no? Y que alborota toda la cuestión política del 2024. Pepe, y el otro tema que está ahorita en plena ebullición, el relacionado con estas publicaciones en las cuales se habla de la entrega de millones de dólares, cuando menos 2 millones de dólares, a la campaña del entonces candidato en 2006, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de lo que se está planteando en ese tema, Pepe? Hay gente involucrada por las notas de Tim Golden y de Noel Hernández, que fue testigo protegido, como recordó muy brevemente Nicolás Mollinedo hace rato contigo, que estuvo involucrado en la operación limpieza que se efectuó en México en 2008 por parte del gobierno de Felipe Calderón, que dijo cosas terribles también en aquella época contra personajes importantes como el general Tomás Ángeles de Aguajare, como exdirectores de Interpol, como contra el comisionado de la Policía Federal eh, Javier Herrera Valles, y que resultaron totalmente falsas. O sea, fue un testigo falso que después de acusar a mucha gente aquí, se fue a Estados Unidos y también se convirtió en testigo protegido. Entonces, eso no da buena espina, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Nicolás te está diciendo que él se entrevistó con Anabel en el 2022 y no le preguntó nada en absoluto de esos dineros, como fuera lógico, porque dice ella haber comenzado la investigación en 2019 y 2020, y ya para entonces pues ya estaba avanzada, ¿no? Esta entrega de 2 a 4 millones de dólares, que como el propio Nicolás dijo, pues eran insignificantes dentro de del gasto que se reportó de más de 630 mil millones de pesos en la campaña de Andrés Manuel en ese año, y también
pues una cantidad ridícula para las ganancias que la propia Anabel reporta de Arturo Beltrán de 400 millones de dólares por año, que son 100 o hasta 200 veces más de lo que dicen que entregó. No hay un testimonio, sino de estos eh, agentes de la DEA que después interrumpieron la investigación, ya no siguieron, ya entraron en una temática de la elección del 2012 y de Rápido y Furioso, de tal manera que eso se abandonó. Es una investigación abandonada y se resucita justamente en el 2024. Entonces, a mí me parece que no tenemos más que hacer actos de fe y decir, pues yo sí creo en esta versión, y otros no creen, porque no hay ninguna evidencia. Y repito, ni siquiera la pregunta a quien habría recibido los dineros. A Nicolás Viñedo no se le consultó, no se le preguntó, oye, ¿es verdad esto? Que ahí en Polanco, en Aristóteles 131, recibías dinero. Bueno, ya dijo que no lo recibió ahí y que tampoco conoce el restaurante de carnes de Polanco que dicen en donde habría recibido el efectivo. Bueno, entonces yo lo veo muy endeble, desgraciadamente, porque pues me gustaría que las investigaciones periodísticas siempre tengan un sustento que haga que toda la gente lo crea, lo a pie juntillas y lo pueda constatar con algún elemento más allá del, de las pues de las notas de las notas periodísticas que dicen que todo esto pasó. Este, por ejemplo, la Barbie, que nunca mencionó este asunto, sino que la Barbie se dedicó a mencionar el dinero que le daba a Calderón y a Camilo Mourinho y a Costa Chaparro y a Santiago Vasconcelos, pero no hablaba del sexenio del año del 2006. Y sin embargo, Pepe, veo, leo, escucho una serie de señalamientos en medios de comunicación de México que dan como un hecho, que de manera contundente dicen que hay, prueban en Estados Unidos entrega de dinero del narco a campaña de AMLO en 2006. Es decir, no hay la lectura periodística adecuada de darle el contexto real, porque el propio trabajo de Tim Golden, por ejemplo, pues comienza con interrogación, no lo establece como un hecho contundente y además el hecho de que no alcanzó el nivel de que se procediera una investigación más adelante del propio poder estadounidense, Pepe. Sí, además, exactamente, Estados Unidos abandonó la investigación. Estas notas periodísticas, en ambas se señala cómo no nada más habría llegado dinero a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino también a la de Felipe Calderón, porque los narcos ponen sus huevos en dos canastas, ¿no? En dos charolas para no errar. Y no ocurrió lo que se supone que iba a ocurrir, que iba a triunfar Andrés Manuel López Obrador, sino que perdió por una diferencia mínima que provocó toda una protesta electoral, ¿no? En su momento. Entonces creo yo que hay que ver con cuidado estos datos, hay que ver por qué no se publicaron en todo este tiempo. Estamos hablando del 2006, estamos hablando de años que ya transcurrieron, y cómo ahora resurge una acusación que no la siento tan fundamentada como otras que han hecho estos periodistas que mencionamos, ¿no? Que han sido muy sólidas, y no es el caso en este asunto que en el cual dicen coincidir solamente porque no se pusieron de acuerdo, pero sale justamente en las mismas horas una investigación y otra, una en un medio como la Deutsche Welle, ¿no? Y otro en ProPublica.
sin ponerse de acuerdo, como que los astros se juntaron ahí, ¿no? Bueno, yo dudo de la verdad del fondo de esta información porque los personajes ya demostraron que son capaces de hacer declaraciones falsas sin ningún recato. Bien. Pues Pepe Reveles, como siempre, muy agradecidos de poder platicar contigo, a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, muchas gracias, estimado Pepe. No, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista y siempre a tus órdenes y a las de tu audiencia. Pepe, gracias y buenas tardes. Hasta luego.